Aló amigos, proseguimos con el programa de Orígenes, esta vez tratando sobre arqueología bíblica. La palabra arqueología es una palabra compuesta de dos vocablos griegos, arcaios, que significa antiguo, y logos, que tiene un significado de estudio. Etimológicamente, entonces, arqueología es el estudio de vestigios de naciones y culturas antiguas. La palabra arqueología no es moderna, ya fue utilizada por autores en el tiempo pasado. Por ejemplo, Tucídides escribió la historia de Grecia y en el prólogo explicó que el tema de su obra es arqueología de Grecia. Igualmente, Denis de Halicarnaso hizo un tratado sobre historia de Roma y el título de su obra fue Arqueología de Roma. Esa influencia también fue utilizada en el ambiente judaico. Flavio Josephus escribió la historia de Israel y el título de su obra fue Arqueología de Israel. De esa manera podemos indicar que arqueología es el estudio de vestigios de naciones y culturas del pasado y su interpretación histórica. El interés por el estudio de la arqueología, sin embargo, no es moderno. A través de los siglos hubo muchas personas que se dedicaron a ese estudio. Las propias excavaciones de arqueología demuestran eso. Por ejemplo, en las ruinas de Nínive se encontró el palacio de Asurbanipal. Junto al palacio se descubrió la biblioteca real. En su interior, miles de documentos escritos en cuneiforme y también objetos, reliquias del pasado. Pero el interés mayor de la arqueología en relación a la Biblia se dio inicio a partir del gobierno del emperador Constantino. Constantino estimuló los viajes de peregrinación a Tierra Santa. Su propia madre, Helena, fue una especie de guía turístico, dando a conocer lugares de la Tierra Santa. Inclusive, presumiblemente, decía ella que recibió una revelación para esa identificación. De esos lugares poco se confirmó. Una obra que se puede decir de arqueología e historia fue ejecutada por Eusebio de Cesarea. En su obra, él identifica casi 1 millar de lugares de Tierra Santa. El título de su obra fue Onomástico. Las excursiones, peregrinaciones a Tierra Santa, sin embargo, sufrieron algunos obstáculos por la invasión de los árabes musulmanos que ocuparon esa Tierra Santa y la destrucción de aquellos lugares. En el año 970, un jefe árabe, el califa Abu Ali al-Mansur, se dice llegó a destruir el Santo Sepulcro y quemó la Catedral de la Resurrección. Ese hecho determinó que en Europa muchos se preocupasen por la preservación de los lugares sagrados. Así, Pedro de Amiens, llamado el ermitaño, hizo un viaje por Europa estimulando la defensa de aquellos lugares. Como consecuencia de su obra, tanto el Papa como los reyes de aquella época organizaron ejércitos llamados cruzadas. Las cruzadas tuvieron un relativo éxito. En la tercera cruzada, realizada en los años 1250, participó el rey Ricardo Corazón de León. Su campaña militar no tuvo el éxito deseado, sin embargo, permitió una paz con el sultán Saladín para que se permitiera la visita de cristianos a Tierra Santa. Con el transcurso de los años, muchos se dedicaron a realizar un estudio más pormenorizado de los vestigios del pasado. Por ejemplo,
Charles Felix Smith, él hizo una relación de lugares y costumbres del sur de Palestina. Pietro de la Valle, un viaje de 10 años le permitió relatar sus experiencias relacionando lugares sagrados. En el año 1735, en Italia, en las proximidades del volcán Vesubio, se descubrieron las ruinas de antiguas ciudades como Herculano y Pompeya. Ese hecho estimuló el deseo de buscar más vestigios de naciones del pasado. Ya el siglo XIX fue un periodo de grandes descubrimientos. Por ejemplo, en 1812, en las ruinas de Babilonia se comenzaron a realizar excavaciones y se descubrieron los grandes monumentos de Babilonia, como el portal de Ishtar, los edificios del palacio de Nabucodonosor, donde presumiblemente estaban los jardines colgantes. En 1815 se da inicio a la traducción de la escritura cuneiforme. En 1830, nuevas tentativas de descubrir más vestigios del pasado. En 1840, Paul-Émile Botta comienza excavaciones en el margen norte del río Tigris, donde estarían las ruinas de Nínive. Él no descubrió Nínive. El descubrimiento fue hecho años más tarde por Austin Layard en 1845. Allí Austin Layard encontró la biblioteca de Nínive y uno de los encuentros más promisores para el estudio de las Sagradas Escrituras fue relatos de historias bíblicas. Por ejemplo, uno de los documentos fue más o menos ladrillos como este, cuyo contenido es el relato del diluvio en el pensamiento mesopotámico. En los años siguientes de aquel siglo, otros arqueólogos, excavadores, hicieron más descubrimientos, tanto en Mesopotamia como en Egipto, y todos relacionados con el estudio de la Biblia. En los próximos programas continuaremos detallando más los misterios de la arqueología y su relación con las Sagradas Escrituras. Si usted tiene dudas, alguna pregunta, haga su pregunta a la dirección electrónica que nosotros estamos señalando. Gracias y lo esperamos para el próximo programa. Hola amigos, proseguimos con los temas de arqueología bíblica. Trataremos en esta ocasión la importancia que tiene el estudio de la arqueología para la comprensión del relato bíblico. Muchos pueden ser los objetivos en esta relación. Sin embargo, indicaremos en esta ocasión 4. El estudio de la arqueología se relaciona porque da el fundamento básico para la historia bíblica. También el estudio de la arqueología completa el relato histórico de algunos eventos. La Biblia tiene por interés la relación del hombre con Dios y muchos eventos no están pormenorizados. La arqueología completa y amplía más esos eventos. Como tercero aspecto, podemos indicar que los descubrimientos de la arqueología, principalmente en relación a los textos de las lenguas anteriores, han dado un mayor significado a la versión bíblica. Así se ayuda a la interpretación de los textos bíblicos. Y como cuarto aspecto, diríamos que el estudio de la arqueología confirma las verdades bíblicas. Daremos como inicio algunos ejemplos. La arqueología como fundamento de la historia bíblica. ¿Ha oído hablar sobre los hititas?
Por muchos siglos, ningún historiador había mencionado y no se tenía referencia sobre los hititas. Sin embargo, el nombre hitita o eteo aparece en la Biblia. Por ejemplo, en la historia de Abraham. Abraham compró de un hitita una montaña para sepultar a su esposa. En Números se dice que los hititas vivían en las montañas de Palestina. El libro de Josué indica que los hititas fueron expulsados de sus tierras. Y los descendientes de José también tuvieron ese trabajo, expulsando a los hititas. En el libro de Reyes se menciona una guerra entre Siria e Israel. Cuando el ejército sirio se preparaba para entrar en la batalla, los soldados escucharon un ruido que para ellos les parecía ser el ejército de los hititas. Pero la historia más conocida sobre los hititas es aquel evento del rey David, cuando por una atracción amorosa se casó con la mujer de Urías, el hitita. Ahora, ¿quién conocía a los hititas? Ningún historiador del pasado hace referencia. Para muchos críticos de la Biblia, esas historias que en la Biblia se registran eran una invención, que la Biblia estaba solamente colocando leyendas, inventando historias que ningún historiador podía confirmar. Y pasaron los siglos y esas críticas aumentaban. Sin embargo, en el siglo XIX, en 1830, Félix Marie, un viajero francés, llegó hasta Turquía, una región llamada Bogaskoy, en el territorio de la región antigua de Anatolia. Comenzó a realizar excavaciones. En 1834 descubrió las ruinas de una ciudad y una inscripción, Yasilikaya. En el año 1840, William Hamilton, en Turquía, realizó excavaciones en otro lugar y descubrió ruinas semejantes con inscripción en cuneiforme y caracteres semejantes a aquellos que Marie Texier había encontrado. Ya en el año 1860, en otro lugar se hicieron otras excavaciones y fue descubierto las ruinas de una ciudad llamada Nizantepe. Lo curioso es que las inscripciones de estas ciudades eran semejantes. Todos sabían que se trataba de una nación, un imperio, una cultura. Pero ¿cuál sería esa cultura? A partir del año 1876 hasta 1879, un padre de nombre Sayce estudió la relación de esas inscripciones y todas eran con caracteres semejantes. La conclusión era la tesis de que todas esas ciudades con sus inscripciones pertenecían a un imperio antiguo. ¿Cuál? El imperio de los hititas. Sus conclusiones presentó al Centro Académico de Estudios en Europa. Sin embargo, sus argumentos no fueron suficientes. Hasta le dieron el título de inventor de los hititas. Pero en aquella época, el conocimiento arqueológico de los vestigios, tanto de Mesopotamia y de arqueología, había avanzado. Y en ese descubrimiento aparece la relación de un imperio que estaba localizado en Anatolia. Y ese imperio para los mesopotámicos era de Hatta y para los egipcios era de Hatti. La relación de esos nombres daba a conocer
de que se trataba del antiguo imperio de los hititas. Hoy en día nadie más duda de que realmente existían los hititas. Así la arqueología confirma el fundamento histórico de la Biblia. El segundo punto, el complemento de algunos eventos. En la Biblia aparece el registro del rey Mesa, rey de Moab. Su reino pagaba tributos al rey de Israel. Después de la muerte de Acabe, el rey Mesa no paga más tributos. Y ese hecho celebra con una celebración de agradecimiento al dios Quemos. Y él le manda realizar un documento arqueológico. Y en ese documento escribe desde cuándo los moabitas pagaban tributo al rey de Israel. Y aparece registrado el nombre del rey Omri. Ahora se sabe que el rey Omri era un hombre perverso religiosamente. Hizo todo lo que estaba errado a los ojos de Dios. Sin embargo, políticamente era un rey dominador. El tercero objetivo del estudio de la arqueología encontramos porque los vestigios de las lenguas de las inscripciones antiguas dan mayor significado al hebraico, al hebreo bíblico. Por ejemplo, el texto que dice: dejará el hombre su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y serán una misma carne. La palabra carne en hebreo es basar. Sin embargo, con la ayuda de la traducción de inscripciones antiguas y de las lenguas antiguas, se sabe que la palabra basar tiene otra raíz y su significado es más amplio. Significa también alimento, significa propósito, significa vida. De esa manera, ese texto puede ser entendido de la siguiente manera: dejará el hombre su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una misma carne, o tendrán un mismo propósito de vida, o tendrán un mismo alimento. El cuarto objetivo es confirmar las verdades bíblicas. Los descubrimientos arqueológicos relatan el pensamiento tanto mesopotámico como egipcio, que tienen en el inicio de sus culturas ideas semejantes a la creación, al diluvio, a la Torre de Babel. En los próximos programas daremos más detalles sobre estos descubrimientos. Pero si usted tiene una duda, una pregunta, hágalo a la dirección electrónica que nosotros estamos presentando. Hasta la próxima. Hola amigos. La Biblia registra la creación en el libro de Génesis. Es un relato que a lo largo de los siglos ha tenido mucha controversia. Y parece que es el único documento que trata de la creación. Muchos autores han querido combatir esa idea, imaginando que solo la Biblia habría tenido, o el autor de la Biblia habría tenido esa idea. Sin embargo, la arqueología descubrió que, además del pueblo de la Biblia, había otras naciones que tenían el mismo principio de interpretación sobre la creación del universo. Se encontraron en la biblioteca de Nínive varios documentos, y entre ellos uno que registra la creación. La creación en el pensamiento mesopotámico está relatado en 7 ladrillos semejantes a este. El primero trata del caos primitivo. El segundo ladrillo trata de la creación de la luz. El tercero de la creación del firmamento. El 4
ladrillo está tratando sobre la creación y el aparecimiento de la tierra seca. El quinto trata del aparecimiento de los luminares. El sexto describe la creación del hombre. Y el séptimo, el descanso de los dioses. Es impresionante la secuencia que se registra en los documentos mesopotámicos y su relación con el relato bíblico. Sin embargo, hay algunas diferencias. El contenido del relato mesopotámico puede ser intitulado Enuma Elish, que corresponde a las primeras palabras de ese relato. Enuma Elish significa cuando allí en el cielo. El relato menciona que esta pareja de dioses creó varios otros dioses. Con el tiempo, los dioses hicieron mucho ruido. El ruido se interpreta como desobediencia, y Apsu decidió exterminar estos dioses. Su plan, sin embargo, fue descubierto por el dios Ea. Y Ea, antes de la destrucción de los dioses, mata a Apsu. Entonces Tiamat desea vengar la muerte de su esposo Apsu y comienza a crear otros dioses. Forma un grande ejército divino comandados por el dios Kingu. Por su vez, el dios Ea crea otros dioses para formar otro ejército. Y el comando es del dios Marduk. Entre los dos hay grandes batallas. Primeramente, las batallas son favorables al comando del dios Kingu. Finalmente, el dios Marduk es el vencedor. El cuerpo de Tiamat es dividido en dos. De la parte superior se crea el cielo y de la parte inferior se crea la tierra. De los ojos de Tiamat, como si fuesen lágrimas corriendo, se forma el río Tigris y el río Eufrates. Kingu es muerto. Su cabeza es separada del cuerpo y de su sangre se mezcla con tierra y se crea el hombre. Lógicamente, hay algunas semejanzas con el relato bíblico y hay algunas diferencias. Como semejanzas podemos indicar el caos primitivo. En la Biblia ese caos primitivo se encuentra en el libro de Apocalipsis, donde en el capítulo 12 aparece Miguel en un enfrentamiento bélico con Satanás. Después la creación de la luz y del firmamento. Y el relato mesopotámico incluye la creación del hombre, una mezcla de un principio divino que sería la sangre del dios Kingu con la tierra. Las diferencias lógicamente existen, porque el relato mesopotámico está influenciado por el espíritu politeísta. Ahora nosotros podemos indicar cómo fue posible esa diferencia. Debemos recordar que después del evento de la creación, los descendientes del primer hombre recibían esa instrucción vía oral. Y las otras generaciones existía también esa transmisión oral. La veracidad de ese relato ha sido interrumpida por el número cada vez creciente de la población. Y había dos eventos que hizo con que el relato llegue a perder toda su razón verídica: el diluvio y la Torre de Babel. Después de la Torre de Babel se formaron muchas naciones y cada uno llevaba el principio de la creación en su mente, pero adaptada a su nuevo ambiente. Y así pasaron los siglos y solamente en el año 1450 a.C., Dios inspiró a Moisés para revelar
cómo efectivamente había sido el evento de la creación. La arqueología descubrió otros documentos relativos a la creación. Existe otro relato llamado Atarhasis, que existe en ese relato alguna diferencia con el primero que nosotros mencionamos, Enuma Elish. Eso significa que no solamente un pueblo tenía el principio, además de la Biblia, sino otras naciones. Ese descubrimiento certifica la veracidad del relato de la creación en los documentos bíblicos. Hola amigos, ustedes seguramente ya conocen un lugar de paz, de muchos árboles, de flores brillantes, donde el fondo musical es el canto de aves. Y ustedes han dicho, este es un paraíso. La Biblia trata de un relato de un lugar mucho más bello, el paraíso o el jardín del Edén. El jardín del Edén es una creación literaria de la Biblia. La arqueología ha descubierto un documento de origen sumeriana que retrata un ambiente semejante al jardín del Edén. Está en una epopeya. Su título puede ser La epopeya de Emercar. Emercar es un personaje que vivió en aquel lugar, el lugar apacible. El nombre de aquel jardín es Dilmun y la descripción está hecha en verso, más o menos en las siguientes palabras. En Dilmun, lugar de paz, lugar donde los príncipes vivían. Allí no había enfermedad y no había dolor. El león no buscaba su presa. Los lobos no despedazaban las ovejas. Los canes no ladraban para asustar a los niños. Las aves no abandonaban sus polluelos. Las palomas no eran ahuyentadas. En aquel lugar no había dolor. En aquel lugar no había falta de sabiduría para los príncipes. En aquel lugar no había engaño ni dolo. En aquel lugar todo era paz, hasta la desobediencia del hombre. Entonces vino la enfermedad y el dolor. Ese relato, que está en una parte de la epopeya de Emercar, es continuada con la desobediencia y el castigo del primer hombre. El dios Enki castigó al hombre, haciendo con que él saliese del jardín y comience a experimentar el sufrimiento, el dolor y la muerte. Sobre los ambientes, los objetos del jardín del Edén, por ejemplo, el árbol de la vida, había muchos documentos, por lo menos unos 20 sellos semejantes a este, sellos de gobernantes que tenían grabados en toda su superficie cilíndrica las figuras de dos hombres, el árbol de la vida, y en algunos
parece una figura sinuosa que podría representar la serpiente. Además, sobre la caída del primer hombre, existe un relato mítico que tiene por título el mito de Adapa. El mito de Adapa está registrado en 4 ladrillos, 3 de los cuales fue encontrado en la biblioteca de Asurbanipal y el 4 bien distante en Egipto, en una ciudad llamada Tel el Amarna, relativas al gobierno del faraón Akenatl. El contenido de ese relato dice lo siguiente: Adapa era un semidios, tenía sabiduría y era puro. Él era adorador del dios Ea. De profesión, él era un pescador. Un día, realizando su trabajo de pescador, navegando por el mar, sintió la fuerza del viento. Ondas gigantes se levantaron y las ondas volcaron su embarcación. Entonces Adapa quedó furioso. Impulsado por su ira, destruyó las alas del viento. Y por algunos días no había brisa ni viento que refrigeraba. El dios Anu, en esas condiciones de calor que no soportaba, mandó llamar a Adapa. Quería explicaciones, pero Adapa fue advertido por su dios protector Ea, el cual le dice: cuando estés delante del dios Anu, no comas ni bebas de aquello que se te ofrece. Adapa llegó hasta la presencia del dios Apsu y recibió comida y bebida para servirse. Escuchando la advertencia de su dios protector, rechazó. Más tarde, él supo que aquella comida y aquella bebida eran frutos del árbol de la vida. De esa manera, Adapa perdió la oportunidad de ser inmortal y el hombre se tornó mortal. Ese relato es una manera de explicar, adaptado a un ambiente diferente, adaptado al ambiente de los habitantes sumerianos. Tiene, en principio, una semejanza con el relato bíblico. Sin embargo, la diferencia siempre impera en el fondo politeísta de la narrativa babilónica. Debemos indicar que, además de estos documentos, el pensamiento de la existencia de un jardín del Edén y la caída del hombre están registrados en muchos otros documentos, principalmente en figuras pintadas en las paredes de palacios de reyes mesopotámicos y también en muchos sellos. Ya mostramos este sello. Existen muchos documentos que tienen el registro de estas figuras que son el ambiente y escenario del jardín del Edén. Este hecho confirma que el relato bíblico no es único. El relato bíblico es aquel principio verdadero, inspirado por Moisés para relatar lo que realmente había acontecido. Cuando nosotros vemos que la arqueología descubre unos documentos semejantes, inmediatamente debemos advertir que esa diferencia, esa alteración, algunas veces tergiversación, es como consecuencia del aumento poblacional en los primeros años de la formación de las civilizaciones. Y cada una de las naciones adaptaba a su manera de ver, al ambiente,
a las nuevas ideologías, a las nuevas concepciones de vida, el relato originario que está verdaderamente expuesto en la Biblia. ¿Usted tiene algunas preguntas? Puede hacer a la dirección electrónica que mostramos en su pantalla. Hasta la próxima. Hola amigos. La Biblia presenta un relato sobre los reyes antes del diluvio. Este evento causa mucha impresión y susceptibilidad. Impresión porque los primeros patriarcas vivieron muchos años, centenas de años, y susceptibilidad, porque ese hecho no ocurre en ninguna otra nación, en ninguna época. Los primeros patriarcas antes del diluvio vivieron todos aquellos años, 500, 600, 700, 900 años. Existe una localidad en el sur de Mesopotamia, 150 kilómetros más o menos al sur de la moderna Bagdad. Su nombre es Nufar. En Nufar se hicieron algunas excavaciones y se descubrió la antigua ciudad de Nippur. Nippur es una ciudad milenar. Tal vez su existencia se remonta a los años 3000 antes de Cristo. Más o menos en 2300, Nufar fue invadida por Sargón II y también por Naram Sin, un gran gobernante de Akkad. Nippur tuvo la construcción de un templo de Enlil. Sin embargo, la historia de Nippur se pierde con el tiempo. Pasaron muchos siglos, hasta que en el siglo XIX hubo algunas instituciones norteamericanas que comenzaron a realizar excavaciones. Los ingleses y los franceses fueron los primeros que realizaron excavaciones en el Oriente Medio. Los americanos se interesaron solo después de la Guerra Civil. Y en 1887, la Universidad de Pensilvania encargó a un padre, John Peter, para realizar excavaciones en Nippur. Su trabajo no tuvo mucho éxito. El tiempo pasó, vino el siglo XX, las primeras guerras mundiales, la primera y la segunda, y a partir de 1948, por 10 años, hubo una cooperación de la Universidad de Pensilvania y el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago para realizar excavaciones en Nippur. El encargado de esas excavaciones fue Donald McCall. Su trabajo consistió en retirar la arena del desierto que cubría las ruinas de Nippur. Después de algún tiempo se descubrió el templo de Enlil, del dios Enlil. Continuando las excavaciones, descubrieron la planta de la ciudad y el plano del templo de Enlil. Enlil había sido su templo edificado en una colina llamada Ekur, que su traducción significa la casa de la montaña. Descubrieron también en Nippur un zigurat, que es una torre de
intereses y objetivos sagrados. Y sobre todo se descubrió documentos. Se calcula que más o menos habían 40.000 documentos. Muchos eran documentos administrativos comerciales. Sin embargo, 4.000 de esos documentos eran literarios. Entre esos documentos literarios existían mitos, leyendas y también relatos históricos. Y uno de ellos era, cronológicamente, la cronología de los reyes. Estaba dividido en dos partes: los reyes antes del diluvio y los reyes después del diluvio. Los reyes antes del diluvio tuvieron algunas características. Se registra 8 a 10 generaciones. El primero de ellos recibía el nombre de Alilum y gobernó en la ciudad de Eridu por nada menos que 28.800 años. El segundo, Alalarc, gobernó 36.000 años. El último de los reyes antes del diluvio llamábase Ubartutu, y Ubartutu gobernó 18.600 años. Entonces vino el diluvio. Para muchos, Ubartutu sería Noé. Imaginen cuál era el concepto de años en la mentalidad de las personas que hicieron ese relato. Nosotros podemos indicar que el concepto de año no es el concepto actual que tenemos, porque un año para el mundo actual representa un periodo de 365 días y algunas horas. El año no era el mismo en el pasado. Según el calendario lunar o solilunar, representaban periodos tal vez de 360, algunas veces modificando el calendario con menos o más días. El relato mesopotámico podría no ser bien considerado. Sin embargo, después del evento del diluvio hay una relación de reyes. Se registra una cronología de reyes desde el diluvio hasta la época de Hammurabi. Y esa relación es confirmada con registros históricos. Por eso ese documento es considerado serio y relativamente está indicando un aspecto cronológico verdadero. Otro documento esclarece cómo vivían los reyes antes del diluvio. Ellos eran inspirados por seres semidioses que recibían el nombre de Apkallu. El primer Apkallu recibía el nombre de Huana Adapa. Y el interés primordial de esos semidioses en orientar a los reyes antes del diluvio era en 3 modalidades de actividades. Les inspiraron a adquirir conocimientos de música, elementos de metalurgia y también en el cultivo de la vid, la viticultura. Podemos ahora relacionar que el registro bíblico de las personas que vivían antes del diluvio, los patriarcas, tuvieron una existencia por centenas de años. Pero ese conocimiento no era exclusivo del escritor bíblico. El descubrimiento arqueológico nos hace ver que también otras naciones y otros pueblos consideraban que antes del diluvio personas tenían esa cantidad de años de su existencia. Y el mejor registro es ese documento que presentamos, la cronología de los reyes antes del diluvio
en la visión mesopotámica. Ese descubrimiento arqueológico confirma nuestra fe y creencia y también nos lleva a considerar la seriedad que existe en el registro bíblico como siendo algo útil y veraz para nuestra comprensión y propósito de vida. Hola amigos, una de las mejores explicaciones sobre la estructura de la crosta terrestre, su disposición geológica, la formación de sus capas, las montañas y depresiones, es el relato del diluvio. ¿Ya se preguntaron ustedes que solamente el diluvio tiene la mejor explicación de la conformación geológica de nuestra Tierra? El diluvio, sin embargo, no es un relato único. La arqueología descubrió que existe otros relatos semejantes en la mentalidad de otros pueblos, principalmente en la Mesopotamia. En la biblioteca de Asurbanipal fueron encontrados más de 24.000 documentos, entre ellos el relato del diluvio. El relato del diluvio se encuentra en 12 ladrillos semejantes a este. Y comienza con una aventura, la aventura de un personaje llamado Gilgamesh. Por eso el relato recibe el nombre de la epopeya de Gilgamesh. El diluvio en sí se encuentra en el ladrillo número 11 y comienza de la siguiente manera. El dios protector de Gilgamesh murió. Entonces Gilgamesh, este personaje, que tiene también ciertas características divinas, se preocupa por su existencia y en algún momento puede morir. Pero él sabe que un personaje semejante había adquirido la inmortalidad y quiere consultar, saber cómo se adquiere la inmortalidad. El nombre de este segundo personaje es Utnapishti. Entonces Gilgamesh comienza su epopeya. Atraviesa el mar grande, el mar de la muerte, con ayuda de un asistente, Siduri. Finalmente, después de muchas peripecias, llega a encontrarse con Utnapishti. Utnapishti relata cómo él adquirió la inmortalidad y cuenta que en un principio, en un momento primordial, los dioses se incomodaron con el comportamiento de los hombres. Los hombres hacían confusión y ruido. En la mentalidad mesopotámica, el ruido es sinónimo de desobediencia. Entonces los dioses decidieron terminar con la existencia de los hombres. El dios Ea, protector de Utnapishti, advirtiendo de ese hecho, recomienda que Utnapishti llegue a construir una embarcación, un barco con 30.000 cestas. Y en esa embarcación él debe colocar su familia y muchos animales. En el interior del barco estaban protegidos porque comenzó a llover y cayeron cataratas de agua. Eran tan impresionantes esas aguas que los dioses huyeron del lugar como si fueran canes que recibieron un golpe bastante dolorido. Y para impresionar que el hecho
era de veras muy tormentoso, el relato indica que la diosa Ishtar huyó del lugar con gritos como de una mujer en estado de parto. Finalmente termina la lluvia y la inundación está sobre la superficie de la tierra. Entonces Utnapishti envía una golondrina, un cuervo y una paloma. Uno de los animales vuelve en su pico con una hojita. Utnapishti sabe que las aguas habían bajado. Él sale de la embarcación, construye un altar y hace sacrificio de animales. El sacrificio desprende un aroma agradable para los dioses. Y los dioses vienen a consumir ese sacrificio como si fuesen moscas. Sin embargo, el dios Enlil, él se incomoda con la presencia de Utnapishti. No había sido ordenado la extinción de todos los seres humanos. ¿Por qué Utnapishti está vivo? Entonces el dios Ea explica que era mejor dejar con vida a Utnapishti para que él continúe a hacer sacrificios y de esa manera los dioses pueden quedar alimentados. Utnapishti recibe la inmortalidad y puede él estar asistiendo a la asamblea de los dioses. Podemos notar que el principio del diluvio es impresionante. Las semejanzas con el relato bíblico también son impresionantes. Lógicamente, hay unas diferencias. Sin embargo, debemos considerar que la versión oral de los primeros habitantes fue modificándose con el transcurso del tiempo. Y en la mente sumeriana, ya. Esas diferencias y las semejanzas que existen nos hacen notar que en la mente sumeriana había el principio del relato verídico de que un evento catastrófico había ocurrido. Y ese evento catastrófico era el diluvio. Recuerdan que en el inicio de este programa mencionamos que era el diluvio la mejor forma de explicar la estructura geológica de nuestra Tierra, de la crosta terrestre. Muchos elementos de la estructura geológica pueden ser explicados únicamente a través del evento de una gran catástrofe. Para muchos geólogos resulta ser difícil explicar que todo eso haya ocurrido en millones de tiempos. Nosotros podemos explicar que hubo un evento que modificó la Tierra y dispuso principalmente la formación de las montañas, la orogénesis y las depresiones y las fallas geológicas en el evento del diluvio. Y ese evento prevaleció en la mentalidad de los primeros habitantes de las civilizaciones. Es por eso que quedó registrado la epopeya de Gilgamesh para testificar que los primeros habitantes tenían en mente la realización de ese evento. Hola amigos, actualmente permanecen construcciones antiguas que nos inspiran admiración. Ejemplo, las pirámides de Egipto. En Mesopotamia existen unas construcciones que reciben el nombre de Sigurat. La palabra Sigurat significa pináculo de la montaña
Estas construcciones parecen torres gigantescas. Son formadas de prismas superpuestas unas sobre otras. Existen aproximadamente más de 2 docenas de zigurats descubiertos por la arqueología. En la ciudad de Erech existe un zigurat. Es impresionante el zigurat que existe en las ruinas de la ciudad de Ur. En Borsippa existe un zigurat dedicado al dios Enlil. Y también en las ruinas de Babilonia existe un zigurat que recibe el nombre de Etemenanki. Este zigurat en Babilonia fue descrito por el historiador Heródoto. Heródoto hizo una especie de cronología histórica de zigurat. Menciona que este zigurat Etemenanki ya existía 3000 años antes de Cristo, o sea, en el tercer milenio. Fue destruido por Sargón I en el año 2001. Reconstruido, pero también fue destruido por Tukulti-Ninurta. Reconstruido, y en la época del dominio del imperio asirio fue nuevamente destruido por Sennacherib. Tal vez continuó esa destrucción en la época de Asurbanipal. Cuando gobernaba Babilonia Nabopolassar y Nabucodonosor, ellos reconstruyeron la torre Etemenanki. Existe una placa de autoría de Nabopolassar en la cual él describe el interés que tuvo en reconstruir la torre Etemenanki. La placa arqueológica dice que el dios Marduk mandó a Nabopolassar reconstruir la torre Etemenanki que había sido destruido, y el objetivo de esa reconstrucción sería honrar a los dioses. No sabemos si Nabopolassar llegó a reconstruir totalmente. Posiblemente no. Y la reconstrucción total, o en parte, se debió a su hijo Nabucodonosor. Nabucodonosor, tal vez lleno de orgullo, él mandó escribir otra placa en la cual expresa: para que Etemenanki alcance el cielo y desafíe las nubes, yo, Nabucodonosor, coloqué mis manos. La historia registra que después de la caída de Babilonia, de la destrucción del imperio babilónico, la torre también fue destruida por los reyes mesopotámicos, reconstruida por algún rey, pero finalmente la ciudad de Babilonia quedó en ruinas juntamente con esa torre. Pasaron los siglos y en el siglo XIX, en el año 1812, Claudius Risch descubrió las ruinas de Babilonia. Muchos objetos fueron encontrados. El portal de la ciudad, dedicado a la diosa Ishtar. Sin embargo, Babilonia fue más excavada a partir del año 1899, 1900, y por 12 a 15 años, un arqueólogo alemán del nombre Robert Koldewey dedicó su vida para poder descubrir más los vestigios de la antigua ciudad de Babilonia. Uno de sus grandes descubrimientos fue una base de forma cuadricular, de unas dimensiones de 90 metros de lado, y que por análisis arqueológico era la base de una torre. Era el zigurat Etemenanki. Relacionando ese descubrimiento arqueológico
con la descripción que hace Heródoto, se puede decir que esa base es la base de la antigua torre que había sido construida. Como Babilonia está en la tierra de Sinear, la antigua Babel, podemos relacionar con la descripción bíblica. Sin embargo, con algunas restricciones. La Biblia menciona que en la tierra de Sinear, en Babel, las personas se reunieron después del evento del diluvio y tenían un interés, construir una gigantesca torre con el deseo de caso ocurra un nuevo derramamiento de agua, una lluvia que inunde la tierra, muchas personas tendrían la oportunidad de sobrevivir estando en la torre. La pregunta es, esa torre cuyas ruinas permanecen en la tierra de Sinar, en Babilonia, ¿es la misma descubierta por la arqueología? Tal vez no. Sin embargo, lo que queda es una versión más clara que existe en la Biblia. O sea, que la torre era una construcción muy común en la época bíblica. Y las ruinas de esas torres todavía permanecen. Entonces, la descripción de una construcción semejante nos dan más fundamento para creer, depositar una confianza en relación a la Biblia. La descripción de una torre, como la Biblia muestra, no es simplemente una invención de un autor. El descubrimiento arqueológico sobre los vestigios de Etemenanki y los otros vestigios de torres semejantes de los Sigurat nos confirman que en tiempos del origen de la civilización, esas construcciones majestuosas eran una realidad común que nos ayudan a comprender más exactamente la veracidad de la Biblia. Podemos describir las otras construcciones en el territorio de Mesopotamia, en las proximidades de Babilonia, un poco más al sur, la torre de Urnamo, uno de los reyes que hizo prosperar la ciudad de Ur de los Caldeos. Su forma arquitectónica y toda la forma como fue construida es impresionante. Todavía se observa la majestad con que fue dedicada. Esa torre indica que había prosperidad y también religiosidad para realizar semejante construcción. Pero no es la única. La construcción de Sigurat, otras torres majestuosas, nos revelan que en el inicio de las civilizaciones, después del diluvio, muchas naciones realizaban estas construcciones, así como la Biblia describe la existencia de una torre, justamente en la tierra de Sinear, en Babilonia. Hola amigos, una de las ciudades que tiene mucha relación con la historia de Israel es la ciudad de Nínive. Nínive debe su nombre a una relación con la diosa Istar. El nombre de esta diosa es también conocida con
como Inanna o Inus. Sin embargo, otra raíz dicen que Nun significa pez. Nínive fue una ciudad antigua, tal vez fundada por Nimrod. En 2300 a.C., Nínive fue engrandecida por el rey Sargón y sus descendientes. Allí construyeron el templo de Ishtar. Sin embargo, algunos años más tarde, en el año 2100, Nínive fue invadida por las fuerzas militares extranjeras de un poder del sur, de Lagash, dirigidas por su rey Gudea. Nínive, sin embargo, fue controlada por Asiria y el rey Simsi-Adad comenzó a construir el templo de Ishtar. Sin embargo, la decadencia de este reino hizo que Nínive fuese invadida nuevamente por otra fuerza. Por el año 1400 a.C., había un imperio en el extremo norte del río Eufrates. Invadió Nínive y controló por algunos años. En el año 1300 a.C., Nínive volvió al control del reino asirio. El rey Ashur-uballit reconstruyó el templo de Ishtar, amplió sus fronteras, y así Nínive fue convertido en un centro religioso y comercial. En el año 800, Assur-nasirpal construyó su palacio y Nínive entró en un periodo de apogeo y prosperidad. Ese apogeo permitió que Nínive se considerase una segunda capital. La capital del imperio asirio era Ashur. El rey Sargón II, que destruyó la capital del reino del norte de Israel, que era Samaria, conmemoró esa victoria en Nínive. Era una festividad semejante a la conquista de un campeonato mundial. Y Sargón II hizo de Nínive la segunda capital del imperio asirio. Su sucesor, el rey Sennacherib, convirtió a Nínive en la única capital del imperio asirio. Construyó una muralla de protección con 15 puertas y también construyó un sistema de aguas y un sistema de canales. Y para despertar la cultura y la relación con la naturaleza, Sennacherib construyó un jardín botánico y también un jardín zoológico. Ya estamos en los años 680. Esarhadón construyó varios templos y la idolatría prevaleció en la ciudad de Nínive. Por los años 690, 660, 670, las construcciones aumentaron, principalmente durante el reinado de Asurbanipal. El rey Asurbanipal, para demostrar el grado cultural de Nínive, llegó a edificar una biblioteca. Allí se depositaron documentos escritos y muchos objetos que demostraban la historia antigua. Sin embargo, el imperio asirio entró en un periodo de decadencia y todo terminó en la destrucción de esta ciudad y del imperio asirio en el año 612. Una alianza, una reunión, una junta de fuerzas militares de babilónicos y medopersas destruyeron la ciudad de Nínive. Pasó el tiempo y Nínive fue cubierta por la arena del desierto y la arena del tiempo. Muchos siglos después, en el año 1820 de la era cristiana, un explorador, arqueólogo por vocación, llamado Claudius Risch, confeccionó un mapa topográfico
de todo Oriente Medio. En la parte norte del río Tigris destacó dos colinas, una llamada Kuyundiki y otra llamada Nevi Yunus. Esa segunda colina, Nevi Yunus, tiene su nombre casi fonéticamente igual al hebreo Naví Jonas. Al pie de esa colina había una pequeña villa, y los naturales, los habitantes de esa pequeña villa, consideraban esa colina sagrada, porque creen que los restos del profeta Jonás fueron enterrados en esa colina. Claudius Rhys describe ese hecho y considera que en la otra, llamada Kuyundik, se encuentran sepultados los vestigios de la antigua ciudad de Nínive. En 1840, un diplomático francés llamado Paul-Émile Botta comienza las excavaciones. Después de meses de trabajo, no tuvo éxito y así abandonó las excavaciones y se fue al norte, 10 kilómetros de distancia. Allí, en Khorsabad, encontró los vestigios del Palacio de Sargón II. En 1845, un explorador inglés, también arqueólogo de vocación, Austen Henry Layard, continuó las excavaciones donde Botta había abandonado, y en 1849 encuentra el palacio del rey Sennacherib y también un hallado importante, un prisma monolítico, el prisma de Sennacherib, que describe el cerco de Jerusalén. Al año siguiente, en 1850, un gran hallado, la Biblioteca Real. En su interior se encontraron 24.000 documentos semejantes a estos. Eran ladrillos con escritura cuneiforme. Esos documentos fueron transportados a Londres, al Museo de Londres. Allí había un joven, George Smith, que conocía cuneiforme, y desde 1870 comenzó la traducción. Para sorpresa de él, encontró que en esos documentos se encontraba el relato del diluvio bíblico. Informó a uno de los periódicos importantes de Londres. Con la ayuda de ese periódico, viajó nuevamente a Mesopotamia y encontró el resto del relato del diluvio. Y así, en 1876, publica un libro, El relato caldeo del Génesis. Algunos años más tarde, en 1890, un erudito alemán hace la traducción de aquellos documentos en la lengua alemana y publica su libro, Cosmología Babilónica. El mismo autor, de nombre Peter Jansen, publica otro libro, Mitos y Leyendas Babilónicos. Finalmente, un erudito norteamericano, en 2010, hace su traducción publicando un libro, Los 7 ladrillos de la creación. En los próximos programas veremos los relatos de la creación y del diluvio en el pensamiento mesopotámico. Meu nome é Rubén Aguilar Santos. Eu nasci na cidade de La Paz, na Bolívia. A cidade está numa altitude de mais ou menos 3.600 metros sobre o nível do mar, na Cordilheira dos Andes.
Trabalhei na obra, ainda trabalho mais ou menos 37 anos e mais 8 anos de professor em colégios oficiais na Bolívia. Episódio de hoje. As nossas escolhas começam bem cedo. Algumas delas podem mudar a vida de outros. E outras podem mudar nosso próprio mundo. Por isto, é preciso segurança para escolher. Aqui você descobre a importância de fazer boas escolhas e de ter os melhores conselheiros. A boa educação ajuda você a escolher certo e errar menos. E é nesta escolha que você precisa acertar. Educação Adventista, sua melhor escolha. Minha mãe, ela costurava uniformes de trabalhadores mecânicos, chamávamos overall, essa palavra inglesa que prevalecia lá, uniforme, macacão. E meu pai comercializava sempre alguns objetos, comercializou pneus, comercializou borrachas, e transportes. Então, não éramos uma família de recursos assim que permitisse uma vida estável, livre de problemas. Não, na minha casa havia algumas dificuldades financeiras. A minha educação foi feita num colégio jesuíta. Era um colégio na cidade, um colégio grande de 2.500 alunos e um colégio que ocupava um quarteirão da cidade. Naquela ocasião, nas décadas dos anos 50, 60, era um dos principais colégios de lá. Quando pouco se conhecia do cinema, esse colégio já tinha um teatro com cinema, tinha um laboratório astronômico. A maioria dos professores eram europeus, de nacionalidade espanhola. E eles tinham uma rigidez na disciplina, eles primavam muito pela disciplina nos seus alunos. O encarregado da disciplina era chamado o padre prefeito, e todos os alunos temiam e tremiam diante da presença do padre prefeito. Os alunos entravam às 8 da manhã, havia aulas de manhã e à tarde, e o padre prefeito estava antes das 8 horas com uma vara de madeira, parecia inquebrável. Quando os alunos chegavam e passavam das 8 horas, ele então utilizava a vara para dar uma marca na barriga das pernas. Os alunos aí, se não caíam aí, lamentavam a dor. Então, os alunos ficavam nos pátios, havia 3 pátios no colégio, e ficavam conversando, caminhando até um sinal. O sinal indicava que deveriam ficar parados no lugar onde estavam e em silêncio. Aí então aparecia a figura do padre prefeito como vigiando. Eu vivi na Bolívia mais ou menos 16 anos. Depois disso aí comecei a estudar no exterior. Então visitava mais Bolívia, ia todos os anos para visitar a minha mãe. E praticamente aos 16 anos nós moramos na mesma rua, quase na mesma casa. E para nós aquilo foi algo marcante. Quando visito a Bolívia agora, parece um atrativo obrigatório visitar aquela casa onde eu me formei e observar a fachada, a parte externa da casa, que continua em pé. Então, de lá o que nós poderíamos indicar, talvez
alguns momentos de alegria que nós tínhamos. Deus tem vários métodos para fazer ver às pessoas a necessidade de mudar de procedimento, de vida, de conhecer as promessas verdadeiras de salvação. Para alguns são momentos agradáveis, para outros são momentos trágicos. No caso da minha família foi um momento trágico. Era um momento difícil que Deus utilizou para nós sabermos, para vermos que devemos ir pelo caminho da salvação. Eu estava estudando na universidade, engenharia de petróleos, e meu pai, negociando, entrou em negócios que não foram, não tiveram sucessos. Ele ficou muito endividado, fez préstamos bancários, e em lugar de aliviar, ele ficou cada vez mais endividado. Os credores vinham, não encontravam a meu pai, encontravam a minha mãe. Isso criava sofrimento moral na minha mãe, receber uma pessoa, um credor, e ameaçando processar, ameaçando tirar a casa. Então aquilo, quando meu pai vinha, era um momento simplesmente não de paz, era de batalha moral, assim. E sempre, desde que o dia começava até quando o dia terminava, era aquela discussão entre marido e mulher. Então, o que eu fazia era sair cedo de manhã, algumas vezes sem tomar café, só para não ouvir aquele problema, e ficar na universidade. Assistia aulas e ficava depois no salão de jogos, jogando xadrez, jogando ping-pong, novamente a sala de aula, outra vez a biblioteca, e nem queria voltar para almoçar, para estar longe daquilo. Naquelas circunstâncias, eu não tinha religião, não sabia mais de Deus, não era mais católico, e até pensava que Deus nem existia. Então eu estava afastado totalmente de religião. Estava no caminho do ateísmo, ou simplesmente do desconhecido, o agnosticismo. E quando um dia, eu não sei porquê, nunca voltava durante o dia à minha casa, precisei voltar, deve ter sido às 10 da manhã, 11 da manhã, e eu voltei. E quando entrei em casa, eu ouvi um gemido que eu soube que era da minha mãe. Abri a porta onde estava, na habitação da minha mãe, e eu vi ela. Ela não sentiu que eu entrei. Estava de joelhos clamando a Deus. E chorava amargamente. E falava, mas eu não entendia o que falava. Eram súplicas, súplicas com pranto, e suas mãos, suas palmas estendidas para o céu. Aquilo me impressionou bastante. Como uma pessoa pode, ao desconhecido, aquilo que não vê, clamar por ajuda. Era a aflição da minha mãe por não suportar mais as dívidas. Então, eu fiquei pensando, por que minha mãe faz isso? Existe Deus? E quando me veio em mente a dúvida da existência de Deus, eu optei por ler uma Bíblia. Havia uma Bíblia em casa que ninguém abria. Ao tomar essa Bíblia, abri a página e a primeira coisa que eu li estava em Êxodo. Dizia, lembra-te do dia sábado para o santificar. Naquela ocasião, nos anos 60, início dos anos 60, os ciclos de conferência eram feitos através de rádio. E havia um pastor adventista, o nome dele era Talbot Zavala, e ele fazia as conferências por rádio. Por alguma circunstância, naqueles momentos de aflição e tragédia, nós desejando algumas palavras de consolação, conforto, de ânimo, a minha mãe ligava o rádio e ouvia aquelas palavras. Então, isso nos estimulou muito mais. E quando eu vi sobre o dia sábado,
eu disse, gostaria de assistir a uma reunião religiosa no dia sábado. Eu tinha um tio, irmão da minha mãe, que já já se converteu à igreja adventista. E nessa semana ele veio. No último dia da semana, depois do almoço, era um dia sábado, e ele me disse, Rubem, você não quer assistir a um programa de jovens? Você gosta de temas científicos, temas sociais, temas filosóficos? Você vai ver como os jovens tratam esse assunto. Era uma reunião na igreja adventista, uma reunião de jovens. Aquilo eu desejava, não precisava insistir, dizer, eu quero ir. Foi o primeiro sábado, e depois, os seguintes sábados, eu continuei indo de manhã e à tarde. Meu tio estava mais familiarizado com as atividades da igreja adventista, sabia de instituições, e quando eu disse que quero estudar teologia, ele me deu uma relação de alguns colégios da Argentina e do Peru. Era mais fácil ir ao Peru, então estava no início, no Peru começava em abril, e um pouco mais tarde, então terminava em dezembro. Para mim era fácil. Então eu me dirigi a estudar, eu me batizei e fui estudar teologia ali. Mas quantas bênçãos me trouxe estudar num colégio adventista. Eu chegava lá, via alguns moços tocando um instrumento, outros cantando, outros falando, e eu me parecia um João Ninguém. Não sabia falar, não sabia tocar, não sabia cantar. Então eu desejei tocar um instrumento. O instrumento mais disponível era o piano. Onde havia piano, eu sentava e começava a dedilhar. Aprendia as notas, solfeu e começava a dedilhar. Mas quando aprendi realmente piano foi nas horas noturnas, à meia-noite. O salão de atos era, todos os dias era limpo. E era um aluno de teologia que fazia isso, um amigo meu. E nas portas, ele deixava uma porta aberta. À meia-noite, eu saía do dormitório. Já era outro dormitório de teologia, onde os alunos podiam sair, não era tão marcado. Eu saía à meia-noite, o meu organismo se adaptou a esse regime. Meia-noite, meia-noite e meia, tinha uma lanterna que colocava no ombro, levava os livros de música e começava a tocar. Nunca ninguém percebeu. Meses e meses e meses, parece que o piano era silencioso. O som do piano é audível a muitos metros, mas nunca ninguém me disse, olha, você está errado em fazer isso. Bom, tem um pequeno problema, um pequeno acidente que me aconteceu. Estudava todas as noites piano. O corpo se adapta a esse regime. Meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora, acordava e estudava 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, todas as noites. Voltava, dormia e acordava às 6 horas. Uma noite, as portas do salão estavam todas fechadas. A construção do salão era perto de uma colina. Havia uma porta lateral, uma trilha na colina, uma porta lateral perto do cenário, para alguns eventos aí entrarem por essa porta lateral. Mas acima dessa porta lateral havia outra em cima, para colocar um decorado, fazer um cenário diferente. Naquela noite eu me lembrei que poderia entrar por essa porta. Mesmo fechada, havia vidros que nunca foram colocados, quer dizer, havia uma abertura para vidros que não tinha. Mas não reparei que, em lugar de ir pela porta de fora, de baixo, estava indo pela porta de cima. Ali, então, eu atravessei a porta e procurei o chão com a ponta dos dedos, e não encontrava. E eu imaginei que havia um degrau, que soltando daquela porta, eu estaria já no chão. E soltei e tive uma queda de uns 4 ou 5 metros.
bati, quem sabe, num quadro, um quadro portátil grande ou numa cadeira, porque umas dores de coluna foram tremendas. Deus me preservou, podia ter batido de forma diferente, foi na coluna. Estava com muitas dores fortes, mas o desejo de estudar, aquela vontade que já fazia parte do meu ser, me permitiram ficar sentado, colocar a lanterna e procurar tocar alguma música, mas não dava, a dor era intensa. Assim fechei o meu livro de música e me fui a descansar. Desde que comecei a estudar no Colégio Adventista, aquele desejo de ser um intérprete da música cresceu bastante no meu ser. Eu queria tocar um instrumento. Então, aprendi violino, não toco mais violino, aprendi a tocar piano, toco algumas músicas ainda. Eu tinha um colega que estudava teologia, que era um exímio mestre em violão, tocava violão. E ele tinha 2 instrumentos no quarto. Quando ele tocava, eu pegava outro instrumento e procurava imitar, até tocar algumas músicas no violão. Mas isso era simplesmente recreativo, não era um ideal como se eu estivesse vocacionado para ser um músico, não. Eu queria ser um pastor. Mas depois, como comecei a linha de professor, eu queria ser um professor. Quando me tornei professor, estudei química e estudei biologia. No ano 74, o Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, o IACS, precisava de um professor de biologia. Eu estava na Bolívia e eles me chamaram para ocupar esse cargo, professor de biologia. Cheguei ao IACS, então, veja como eu comecei as minhas aulas. Eu disse para os alunos, nós usaremos um caderno. As provas serão estas aqui. Então, prova marcada é dia de fazer a prova. Mesmo com dor de dente ou uma ferida, você deve fazer esse dia. E caderno apresentado em dia deve ser da data marcada. Então chegava o dia da data marcada, os alunos não estavam acostumados, alguns não tinham caderno, outros também faltaram no dia da prova, e naquele, digamos assim, naquele padrão de avaliação, eu dava 0 friamente. Quem não fez a prova ou quem não apresentou caderno. Era o 2º, 3º, 4º período. Se me apresentasse o caderno no 5º período, eu não aceitava essa rigidez. No início, os alunos ficaram estranhando, mas depois, na adolescência, eles compreenderam que assim deve ser. Havia uma disciplina que eu estabelecia e eles se acostumaram. Ou seja, da onde tirei essa disciplina? Deve ter sido influência da minha formação no Colégio dos Jesuítas. Desde a minha conversão, eu queria ser um pastor. Mas talvez os dons ou a vocação que Deus reservou para a minha pessoa é a de ser professor. E como me sinto bem como professor. Eu tenho a alegria de estar em contato com os alunos. E eu sou sincero em revelar a eles dessa alegria que eu sinto. E então, expresso algumas vezes que, quando eu não tiver uma sala de aulas, eu ficarei triste, porque o ambiente de alegria
para mim, talvez não terminasse, mas chegaria a diminuir. Como eu sinto alegria e felicidade de estar numa sala de aulas. Eu sou jubilado há 5 anos, mas me pediram para dar aulas ainda. E eu recebo muitos convites para dar palestras. Eu não sou pregador. Eu até rejeito um convite que alguns irmãos dizem, por favor, venha pregar a uma igreja e faça um apelo. Não tenho essa vocação de fazer um apelo. Mas se é um encontro de universitários, que eu gosto muito, em universidade, alguns membros de igreja que querem algumas informações, já seja explicação sobre profecias, arqueologia, eventos finais, explicações sobre o Pentateuco, ciência e religião, eu tenho muito prazer. E até agora eu sou convidado para dar alguns cursos pequenos, cursos intensivos em várias instituições, ou seja, não deixei ainda a sala de aulas. Quem sabe algum dia, quando tanto por razões físicas ou por outro mecanismo, eu não consiga mais dar aulas. Mas, por enquanto, eu estou muito contente com a minha atividade. Eu ainda, como professor jubilado, eu tenho sonhos. Eu sou formado em arqueologia. Eu fiz o mestrado em arqueologia na Universidade de Andrews. Já visitei e participei em escavações arqueológicas na Palestina. Visitei também Egito. Visitei a Grécia. Mas tem muitas coisas para visitar em arqueologia bíblica, ou seja, nos países do Oriente Médio. Meu sonho seria visitar aquilo que eu ainda não conheço. É um dos sonhos. Não sei se algum dia serão realidade. Eu já fiz outros sonhos. Com a minha esposa, o ano passado, concretizamos um sonho. Visitar o extremo sul da América do Sul. Chegamos quase até a Antártida, de navio. Passamos o Estreito de Magalhães, Ushuaia, que é o fim do mundo, aquele lugar. E ainda em navio nós recebemos um diploma. Um diploma, diz, como se fosse um valoroso navegante de séculos passados aí por ter passado Ushuaia. É uma realização. Outra das realizações é ver tanto talento aflorar como se fossem sementes de flores aromáticas, os jovens que se formam. Para mim é uma satisfação de ver, já através da televisão, alunos que se destacam em várias áreas. O presidente da divisão foi meu aluno. Que talento para organizar e dirigir todos os membros da divisão sul-americana. O tesoureiro da divisão foi meu aluno. Muitos outros presidentes aí foram meus alunos. Que capacidades, que talento. E também daqueles que fazem programas e evangelismo foram meus alunos. E eu sinto satisfação, porque Deus concede dons diferentes a muitas pessoas. E a nossa igreja é rica, é fortalecida por isso. É um privilégio grande que os membros da igreja devem reconhecer quando descobrirem que Deus deu talentos poderosos, inspiração a muitas pessoas.